Hola a todos y bienvenidos a este nuevo canal de YouTube de actualidad y bolsa, en el que trataremos temas de actualidad nacionales y también internacionales y luego temas de bolsa. Sobre todo bolsa española, iremos un poco más al detalle en cómo miramos las compañías, qué previsiones tenemos para algunas de ellas y más o menos cómo se encuentra el mercado. Siempre que hagamos un vídeo de actualidad lo relacionaremos también con la bolsa para ver cómo le afecta, qué podemos esperar y cosas parecidas. Entonces, en este nuevo vídeo os traemos uno de los temas más importantes ahora mismo en España, que es España la nueva Venezuela, o el cambio de régimen encubierto. Seguro que lo habéis oído en alguna televisión, radio o prensa escrita online. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ha surgido este miedo de que España se convierta en la nueva Venezuela? Bueno, los detonantes claramente han sido, el primero de todos, la entrada de Podemos en el gobierno del PSOE, bueno, el PSOE y de todo el resto de nacionalistas, no nos olvidemos. Y la gota que ha colmado ya el vaso ha sido pues el corona, la crisis sanitaria y la que viene, que va a ser una de las peores crisis económicas que suframos después de haber sufrido ya la de 2008 y no olvidemos la crisis soberana de deuda de principios del 2010. Entonces, este miedo, ¿en qué se ha materializado? Se ha materializado en el ingreso mínimo vital, que es de verdad lo que a la gente le preocupa porque creen que va a ser el comienzo del apesebramiento de toda la población española y algunos ya están barajando, pues, esas hipótesis de todo el mundo va a estar apesebrado como en la Venezuela de Chávez y entonces vamos a ir camino de una dictadura, bueno, dictadura o república bananera como las que hay en Latinoamérica. Entonces, en este vídeo vamos a argumentar por qué eso no va a ocurrir y lo que propondremos en el siguiente vídeo, que va a ser inmediatamente después de este, es a qué país de verdad creemos en actualidad y bolsa que nos parecemos más. Que ya adelantamos que no es Venezuela, pero que tampoco es un país para tirar a cohetes. Entonces, ¿cómo puede apesebrar, ahora ya más en términos generales, cómo puede apesebrar un Estado a todos sus ciudadanos? Bueno, pues vamos a poner 4 o 5 formas, porque en Venezuela esta quinta es la que de verdad se llevó a cabo. La primera de todas es endeudándose y luego repartiendo dinero. Y ya está. Es muy sencillo, pero como ya hablaremos en unos minutos, en el caso de España no va a ser tan sencillo. Luego está impuestos y redistribución, es decir, le quitas a los más ricos para dárselos a los más pobres y bueno, mientras el sistema aguante, pues no pasa nada. La tercera es un poco más sutil y es la inflación, que mientras sea inesperada, pues durante unos años sí que te permite pues aumentar el gasto y comprar votos a base de distribuir, bueno, pues paguitas, aunque sean de 500, 600 euros, y luego la cuarta sería el impago de tus deudas, es decir, te endeudas masivamente con el exterior o bueno, con la gente de tu propio país que te va prestando y luego a la hora de devolverlo, pues ya no lo devuelves por cualquier motivo, porque si los inversores internacionales son muy malos o cualquier tontería. La quinta forma, que es la que de verdad funciona en Venezuela, son extraer rentas de, por ejemplo, una materia prima como puede ser el petróleo. La razón por la cual en Venezuela se pudo comprar a casi toda la sociedad y tenerla verdaderamente apesebrada fue por el rally del petróleo. Si no llega a haber tal rally del petróleo, Venezuela nunca hubiese podido comprar la sociedad porque simplemente no tenía dinero. Tampoco se podía endeudar, impuestos, bueno, pues todavía se podía, pero a largo plazo no funciona. Y fue precisamente por el tema del petróleo, que no paraba de subir, que bueno, pues mientras subía, se vendía, los gobernantes se quedaban la mitad, pero con la otra mitad, bueno, pues se dedicaban a darle carguitos a la gente, paguitas, cualquier tontería. ¿Qué ha pasado cuando el precio del petróleo ha caído? Que toda esa economía ha colapsado y ya no hay dinero. Ya no hay dinero porque no hay dinero en Venezuela, nadie le quiere prestar, no puede subir impuestos, lo ha intentado con una inflación que dentro de muy poco se parecerá a la de la República de Weimar y tampoco le va a funcionar. Impagar su deuda ya lo ha intentado, así que es un país en la ruina. Muchos creen que esto puede pasar en España. Entonces vamos a ir analizando cada uno de estos 5 supuestos
y por qué no es aplicable a España. Entonces, endeudarse. El Estado español se puede endeudar en euros. La primera cosa que tenemos que tener en cuenta, no se puede endeudar en su moneda propia porque no tenemos pesetas. Si tuviésemos pesetas podría cambiar el argumento. Pero bueno, por ahora se tiene que endeudar en euros y para endeudarse tiene que salir al mercado a pedir dinero. Es cierto que está el Banco Central Europeo por ahí, más o menos, que te puede ayudar durante una temporada, pero lo cierto es que si tienes una deuda explosiva, si cada año tienes déficit, si además te pones chulo delante de las autoridades europeas, tiene pinta de que acabes como Grecia, que es que sí, que muy bien, que tú te puedes plantar en Europa y decir que bueno, que tienen que prestar, que esto es culpa tuya, que lo que sea, pero a la hora de la verdad no hay, no hay escapatoria. Si quieres dinero europeo, tienes que tener reformas europeas. Y reformas europeas en España serían la reforma laboral, pero a lo bestia, sería una reforma fiscal a lo bestia, y sería, pues probablemente sacar alguna de las joyas de la corona a bolsa, o la verdad es que no lo sabemos, pero vendría de la mano de reformas seguro. Aparte que ese endeudamiento no puede ser ilimitado. Y algunos diréis, bueno, pero es que España no pesa lo que pesaba Grecia en la Unión Europea. Ahí sí que tenéis algo de razón. Lo que pasa es que como España no pesa lo que pesa Grecia, Italia tampoco, que en este caso puede ser su pareja para ir a negociar, lo que de verdad a lo mejor plantean los europeos es, mira, pues si os vais a poner así y va a haber la Europa de los que pagan y la Europa de los que reciben, a lo mejor al final ya no hay Europa. Y este tema lo vamos a tratar un poco más al detalle porque sí que puede ser un detonante de una futura crisis europea. El segundo mecanismo del que habíamos hablado, que es el tema impuestos y luego redistribuirlos, en España se podría hacer. Lo que pasa es que la gente que paga impuestos ya paga muchos impuestos y esto no es tanto porque los tipos marginales sean superiores al de otros países o no, sino porque en España tenemos muy poca gente que gane mucho dinero. Y os podéis meter en cualquier tabla de Eurostat o en cualquier, incluso algunos vídeos por internet encontraréis que el principal problema de España es, de primera, es que la gente no gana mucho y lo segundo es que el sueldo medio es muy bajo. Es decir, es que en el momento en el que empiezas a subir impuestos y vas bajando de las rentas de 60.000, 50.000, 40.000, 30.000, es que te plantas en casi toda la población ya. Es decir, no hay manera. Cuando, por ejemplo, la gente habla de los ricos en España y que pagan muy poco, es que en España apenas hay, creo que son 70.000 personas que ganan más de 150.000 euros. Es decir, aunque se lo quitásemos todos, no daría para todo lo que queremos pagar en sanidad, en educación, estos ingresos mínimos vitales de los que hablamos ahora. Es decir, en el tema de impuestos no hay margen. Y aunque intentes mover esos impuestos de la renta a patrimonio o lo que sea, es que tienes el mismo problema, porque en España el 80% de las familias tiene patrimonio, tiene una casa, y del 50% de esa gente que tiene y que vive en una casa la tiene en propiedad ya, la tiene pagada, y muchos tienen segunda residencia. Así que esos impuestos tampoco van a ser muy impopulares, van a ir en contra del propio gobernante simplemente por cómo está estructurada la sociedad española. Luego, el tercer mecanismo, que sería la inflación, como ya hemos dicho, pues España no puede hacer nada, a no ser que se quiera salir del euro, que sí que sería una catástrofe no solo para España, pero para el resto del mundo. Así que esta la podemos descartar rápidamente. Si en algún momento queréis que vayamos un poco más al detalle, pues hablaremos. Y luego la cuarta sería el impago, que el impago de la deuda lo planteó Podemos y tenemos un caso de referencia como puede ser el de Grecia, pero que vemos que acaban muy, muy mal, porque el problema del impago es que, bien, este año tú sales y pides, yo qué sé, 20.000 millones, por ejemplo, o 90.000 o incluso 100.000 millones. Claro, este año a lo mejor te los dan, pero tú les engañas y no se lo pagas al año siguiente. ¿Y qué tienes? Bueno, pues que al año siguiente ya no puedes gastar 100.000 y 90.000. Entonces, ¿qué significa? Que a los que les has dado la paguita el año pasado, este año se la tienes que quitar. Y eso sí que causa auténticas revoluciones. De hecho, aquí sí que podríamos decir que España tiene ese paralelismo con Venezuela, porque si tú le prometes a la gente todo, absolutamente todo, por el mínimo esfuerzo, pues ¿qué pasa cuando esa economía colapsa? Pues que entonces ya no puedes pagar absolutamente nada y se vuelven en contra de ti, que esos son los que te habían votado y te habían puesto. Y esa gente tiene mucha ira
y mucho cabreo dentro y van a ir a por ti. El quinto mecanismo, el que habíamos mencionado, que era pues vender algún tipo de commodity como puede ser el petróleo o algún recurso precioso o natural que tenga el país, pues España no tiene nada. Es decir, creo que lo único que tenemos nacionalizado es Bankia y de ahí vamos a poder sacar muy poco. Así que en nuestro caso, no como en Venezuela, que sí que se podía vivir del petróleo, nosotros no podemos vivir de Bankia. Entonces, ese quinto supuesto desaparece. Estas son las razones por la cual España no se puede convertir en la Venezuela moderna. Bueno, o la Venezuela futura, como lo quiera poner la gente. Lo que sí que nos podemos parecer es a un país en el que va a estar muy endeudado, sobre todo el sector público, en el que durante los siguientes años va a tener un sector privado que le va a costar arrancar, que le va a costar salir de la crisis y probablemente nos encontremos en un contexto pues, de stagflación que se llama, que es baja inflación, bajo crecimiento y dependiendo de qué medida queramos optar para este año, pues veremos qué reformas se nos piden, porque lo más probable al final es que en Europa digan, bueno, pues le vamos a prestar un poco a España y le vamos a pedir que haga tales reformas. Entonces, mi opinión y la opinión en general de los que estamos aquí en Actualidad y Bolsa es que lo más probable es que el gobierno al final acabe aceptando de alguna manera pues algún préstamo del Banco Central Europeo, bueno, del Banco Central Europeo, de Alemania, Holanda o algún otro país internacional, pero que va a venir a cambio de alguna que otra medida. Que a lo mejor esas medidas son no tocar la reforma laboral, que Podemos y el PSOE la quieren quitar, pues al menos los europeos se aseguran de que eso no se quita. O de que a lo mejor este año le permiten que se les vaya el déficit por las nubes, pero quieren un plan de verdad de saneamiento de las cuentas públicas durante los siguientes 10 años. Es decir, tiene pinta de que España acabe tipo, pues como Grecia, pero un poco más laxo, una cosa así. Y esto a lo que de verdad nos lleva es al tema interesante de la bolsa. ¿Por qué? Porque como todos habréis visto, el IBEX, aunque hay muchos más índices en España, pero este es el principal, el IBEX 35 ha caído en picado, es decir, se ha dejado el 40-30% y bueno, está ahí ahora peleando entre los 6.800, 7.000 puntos, es decir, mm, va a estar por ahí rondando. ¿Y esto por qué es? Porque la gente no acaba de entender que el IBEX 35 o incluso aquellos índices que están en la bolsa española no son en realidad representativos de, de la economía nacional. ¿Y por qué lo decimos? Porque en España sí que de verdad ha habido un cambio en toda la economía privada del 2008 a, bueno, hasta hace nada. Hemos pasado de tener, por ejemplo, un sector constructor que ocupaba el 10% de la economía a que apenas pese ahora. Hemos pasado de tener una industria de turismo de baja calidad, donde, bueno, ya sabéis todas las historias de los guiris o los británicos que venían y se lo pasaban bien y eran todos unos macarras. Bien, ahora ya lo que tenemos son cadenas de hoteles que son número uno a nivel mundial, que son número uno, que son de calidad. Es cierto que queda trabajo, pero ya es otro, es incluso otro modelo de turismo. Sí es cierto que la crisis nos va a afectar porque como creo que es el 14% del PIB español es turismo, pues está claro que lo vamos a pasar mal. Pero lo que hay detrás son empresas mucho más sólidas. Son empresas que han sabido desendeudarse, son empresas que han sabido mirar al exterior, que por mucho que a nivel nacional no les vaya bien, a nivel internacional sí que les puede ir bien. Y ejemplos de estos tenemos muchísimos, es decir, tenemos Inditex, por ejemplo. Inditex, que a lo mejor en España pues no va a vender nada, pues en el exterior sí, China ya está reabriendo y de hecho que la economía española vaya mal no significa que a Inditex le vaya a ir mal. Probablemente a Inditex le da igual si le va bien o mal España, es otro país de los muchos que hay. Y así la cantidad de empresas, es decir, ACS, que es Actividad de Construcciones y Servicios, es líder mundial en proyectos de construcción. Que es cierto que le pueda ir mal porque a lo mejor este año no se hacen tantos proyectos a nivel internacional. Bueno, pues sí, puede ser, pero lo cierto es que es una empresa que no depende de que a España le vaya bien.
Y esto es importantísimo porque ahora mismo tenemos oportunidades nunca vistas en la bolsa española. Y hemos mencionado pues dos o tres casos, Inditex, ACS, pero también podríamos hablar de empresas como AENA, es decir, AENA, que es la gestora de aeropuertos en España, pero que también tiene mercado en Latinoamérica, sobre todo en Brasil y en México, es una compañía excelente, es decir, es que le va a dar igual que el turismo nacional caiga y que vengan un poco menos de alemanes y de británicos este año, porque dentro de 2 años vista, o incluso 3, si nos ponemos así muy pesimistas y creemos que esto vaya a durar hasta 2022, pues le va a dar igual, le va a dar igual, siempre va a tener los aeropuertos ahí, siempre va a venir turismo a España, entonces no tiene por qué existir esa preocupación de que todas nuestras empresas van a quebrar, nuestra economía va a quebrar. Lo cierto es que lo único que nos debería preocupar es la economía pública, pero la economía pública si desaparece, probablemente nos venga en beneficio a todos. Se acabaron todos esos gastos que no sirven para nada, se acabó tener toda esa panda de funcionarios que, quieras o no, muchos no deberían estar ahí, deberían estar en el sector privado, probablemente tengan que hacer recortes también en todas las prestaciones y hacer las grandes reformas que necesita España, que hemos hablado, por ejemplo, del gasto superfluo, pero ahora más que nunca el gasto en pensiones, que se va a disparar y que no tenemos ingresos, va a necesitar una auténtica reforma. El mercado laboral también lo hemos tocado un poco por encima. Y ya que no quiten la reforma laboral, puede ser un triunfo porque ya se queda ahí para siempre y solo se puede profundizar, solo puede ir a mejor. Y eso sí que puede ayudar a nuestras pymes que además este año lo van a tener muy malo, pero el siguiente y dentro de 2 y dentro de 3, las que hayan sobrevivido serán las más fuertes de todo el sector. Es decir, es que también hay una oportunidad muy interesante para esas pequeñas y medianas empresas que sobrevivan y puedan dar el salto a la gran empresa. Vamos a tener probablemente mucha más productividad porque todos los trabajos que se tengan que crear después de la crisis van a tener que ser trabajos que de verdad produzcan. Hasta ahora hemos estado creando trabajo poco productivo en el sector servicios, sobre todo en el turismo, pero si este año no podemos depender del turismo y el año siguiente pues tampoco, aunque sí que es cierto que a largo plazo, como hemos mencionado antes, sí, pues todos los empleos que se tengan que crear van a tener que ser empleos muy, muy buenos, porque si no, simplemente no se va a poder contratar. ¿Que subirá el paro? Indudablemente, indudablemente. Pero es que ya lo hemos, bueno, lo repetiremos muchas veces en este canal, es que España siempre ha tenido estos niveles de paro. Es decir, no nos estamos yendo tan lejos de la media, de nuestra media histórica, que está en el 17%. Que a veces hemos llegado a casi el 30, sí, y esos son hechos traumáticos. ¿Tiene pinta de que esto sea un hecho traumático? Sí, sí que tiene pinta de que sea un hecho traumático. Lo que pasa es que no es una crisis estructural de nuestro sistema como era en 2008, que lo que pasa es que nos desaparece el sector de la construcción por completo, que además el trabajador pues solo se puede dedicar a eso, luego se tiene que reciclar. Ahora no estamos ante esa tesitura. Y enfatizar en esto, la oportunidad que nos están dando a todos los inversores en la bolsa española es que no la vamos a ver hasta dentro de 10, 15 o 20 años. Por eso, aprovechad ahora, ya sabéis que en este canal no podemos recomendaros qué comprar y qué vender, pero estaros atentos, si os gusta el tema, hoy más que nunca estaré encima de las noticias de prensa que sacan las compañías, en los periódicos de referencia de prensa económica en España, y a partir de ahí tampoco dramaticemos, España no va a ser la nueva Venezuela por el marco en el que se encuentra. Vamos a acabar con esto porque ya que el vídeo lo estamos haciendo sobre la España, la nueva Venezuela, vamos a decir un poco cuál es nuestra previsión de cómo se podría dar el caso en el que España fuese la nueva Venezuela. Y en ese caso, este caso para nosotros sería el fin del proyecto europeo, el fin de Europa en general, el fin del euro, y lo vamos a poder ver cuando el discurso de nuestros desastrosos gobernantes actuales pase de ser en contra de los ricos y otros partidos nacionales, en contra de Europa, pero una oposición como la de Grecia, es decir, que de verdad piensen que Europa es el enemigo. Ahora como mucho lo que dicen es que Holanda y Alemania son insolidarios y poco más.
pero en el momento en el que de verdad sí que haya una oposición real y se intente convencer a la gente de que los malos son los europeos, entonces ahí sí que podemos ver peligrar el, bueno, tanto la economía como la sociedad española de caer en lo que sería la Venezuela de Europa, por desgracia. Pero hasta entonces es lo de siempre. Ahora hay mucha emoción, hay bueno, emoción, hay mucho pesimismo, mucha irracionalidad en tanto el mercado como en la economía, como en la sociedad, como en la política española, que es parte de nuestra cultura porque nos encanta ser exagerados y a todos nos gusta ser tertulianos, y lo cierto es que luego al final nunca es para tanto. Es cierto que al final el tiempo lo dirá, pero desde aquí lo que queremos es transmitir un mensaje, pues más o menos de optimismo cauteloso. Te han dejado oportunidades, nos encontramos más o menos en la situación que siempre hemos estado cuando viene una crisis, y dentro del marco europeo en el que estamos es muy difícil que esto acabe como Venezuela.